Buenas noches. En nuestra charla de hoy vamos a tratar el tema las finanzas post-pandemia, mirándolo desde el punto de vista de cómo deberíamos volver a la normalidad después de haber pasado por tercer año ya, año calendario, en este periodo de pandemia. ¿Queremos volver cuanto antes? Claro. Esperemos que sea en alguno de los meses de este año. Y eso será evidente cuando ya no haya más víctimas de la COVID-19. La macroeconomía ha sufrido en nuestro país como en todo el mundo un golpe duro. La pandemia se inició en China y la OMS en marzo del 2020 la declaró como una pandemia global. Vemos esta foto inferior y nos trae a la memoria cómo fueron aquellos días en que las calles estaban vacías y las casas estaban llenas de personas, porque no podíamos salir. El fuerte impacto fue de 3.3% de reducción de la economía global. Aquí tenemos algunos puntos que muestran las decisiones que se tomaron en nuestro país y cómo se muestran las cifras macroeconómicas en base a la memoria del Banco Central de Reserva del año 2020. El Producto Bruto Interno en el PBI en el año 2020 alcanzó 201.911 millones. El BCR adoptó una política monetaria expansiva, es decir, que podía inyectar liquidez a la economía para las familias, para las empresas y tratando de que la tasa de interés no crezca realmente. Si es posible, bajar la tasa para superar esos problemas, esos tiempos. El gobierno transfirió a la familia 4.000 y pico de millones de dólares. Hubo un retorno a volver a crecer en la inversión pública para el apoyo social, básicamente para el trabajo. La inversión privada cayó significativamente, que fue la mayor desde 1990. En el 2019 la economía venía de crecer en 4.5%. Es decir, la inversión privada venía de crecer 4.5%. Los ingresos fueron mayores a los gastos y por eso que el superávit llegó al 0.7% del PBI. Las reservas internacionales netas se incrementaron. Llegaron a ser el 37% del PBI. La tasa de inflación llegó al 1.97%, que no era alta, por lo mismo que no había mucha demanda, entonces no pudo haber inflación por demanda. Tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron disminución, la primera en 20.1% y la segunda el 15.6%. Los términos de intercambio, esto es, el exceso de precios de exportaciones sobre los precios de las importaciones, se incrementaron favorablemente para el país en 8.2%. Los puestos de trabajo formales se redujeron en 3.5%. Esto es solamente los formales, porque en el caso del empleo a nivel nacional se redujo en 13%. Aquí vemos una muestra gráfica, cómo es que por trimestres se puede ver en el año 2020 que en el segundo trimestre es donde mayor caída hubo, justamente en la época de mayor incidencia de contagios de la COVID-19. Se fue recuperando lentamente en los otros trimestres. En este cuadro, que se muestra el PBI por sectores económicos en dos grandes grupos, el PBI primario y el PBI no primario. Y ahí se ve cómo es que en la primera década de este siglo crece en promedio anual el PBI en 5.6%. Es decir, es muy bueno porque el crecimiento de la población era de alrededor de 1.5%. En la siguiente década, del 2011 al 2020, crece el Producto Bruto Interno en 2.4%, ya venía en disminución. Y el año que hemos estado comentando, el año 2020,
El bajón que tuvo la economía fue en 11.1% en negativo, ¿no? Aquí vemos las dos décadas mostradas en gráficos, uno para el PBI primario y el otro cuadro para el PBI no primario. En el PBI primario vemos que en la primera década en azul, aquí los sectores más dinámicos eran minería metálica e hidrocarburos. Y en la segunda década bajan estos sectores, incluso hidrocarburos llega a ser negativo. En el gráfico a la derecha ya hay una variación, ¿no es cierto? En el no primario, en la primera década, estaban bien todos los sectores, tanto así que la construcción estaba en el 9% de crecimiento. Y los otros sectores, por supuesto, estaban también a buen nivel. Pero en la segunda década, aquí se muestra cómo va disminuyendo. Incluso la manufactura llega a ser negativa en 1.2%. Aquí vemos justamente el año 2020 como donde se afectó más la economía por el inicio de la pandemia. Vean ustedes que en el PBI primario solamente dos sectores llegan a ser positivos y el que tiene la mayor caída es el sector minería metálica. En el caso del PBI no primario, es la manufactura que llega a tener la mayor caída con 17.3%, junto con comercio, que siempre van a ir de la mano con la manufactura porque es el sector que vende todo lo que se produce en bienes y en el caso de servicios también puede ser. Entonces, vemos aquí en rojo todas las cifras que ese año no golpeó tan duramente la pandemia. Y hasta aquí entonces podemos decir que la presentación introductoria y ahora pasamos a la charla de hoy. Gracias. Hola, buenas noches a nuestra especial audiencia. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad por la etapa que parece estamos dejando atrás. Y como todas las semanas hablamos de finanzas, trataremos el tema las finanzas post-pandemia. No con el ánimo de proyectarnos a un mundo ideal, sino de volver a la normalidad en cuanto a mercado de oferta, demanda, trabajo, inversiones, financiamiento y en general a la movilidad de factores. Para este tema hemos invitado al señor Paul Lira y él ha accedido muy cordialmente. Está ahora con nosotros, pero antes de tenerlo en pantalla, vamos a resumir su perfil académico y profesional. El señor Paul Lira es economista en lo académico, digo. El señor Lira es académico por la Universidad del Pacífico. Tiene estudio de especialización en economía y finanzas en la Universidad del Pacífico y en ESAN. Tiene maestría en alta dirección y liderazgo por la UPC. Tiene un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. En lo profesional laboral, el señor Lira ha ocupado diversos puestos en el sistema financiero en varios bancos. Una larga actividad docente en varias universidades en el tema de finanzas. Ha sido director de la carrera de Administración y Finanzas y director académico de campus en la UPC. Vicepresidente Senior Credit Officer en Moody's Local. Es consultor internacional. Es autor de libros como Finanzas y Financiamiento, Evaluación de Proyectos, entre otros. Es autor del blog De Regreso a lo Básico, publicado en la página web del diario Gestión. Entonces, ahora vamos a presentar al señor Paul Lira. Hola, Paul, buenas noches. Es grato tenerte con nosotros en este programa que le llamamos Charla de Finanzas y para tal fin. Vamos a estar contigo viendo algunos puntos muy importantes por tu valiosa experiencia. Y antes que nada, quisiera pedirte, por favor, un enfoque general de cómo vamos a estar tocando este tema. Hemos dicho que vamos a buscar un poco lo que sería volver a la normalidad. Adelante, Paul. Ok, gracias, Jacinto. Y primero que nada, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Y como estábamos conversando al inicio, siempre es bueno este tipo de espacios porque permite que mucha gente se acerque a conceptos financieros que después pueda aplicarlos en la vida
en la vida práctica, tanto en la empresa como a nivel personal. Bueno, me pides un pequeño panorama acerca de, o una perspectiva acerca de cómo va a regresarse a la normalidad en el tema financiero. Bueno, yo creo que en los 2 últimos años las empresas han estado en un modo supervivencia, ¿okay? Porque evidentemente ha sido una situación totalmente atípica. Acuérdate que en el 2020 estuvimos inmovilizados socialmente cerca de 6 meses, 5 meses, y eso evidentemente trajo abajo toda la actividad económica. Evidentemente, ahora que ya hemos pasado a la emergencia sanitaria, que obviamente va a haber pequeñas olas en el futuro, pero realmente con una población al 80 y pico por ciento vacunada, creo que este tema ya, digamos, lo podemos dejar atrás. Toca ahora volver a lo básico. ¿Qué cosa necesita la empresa desde el punto de vista financiero para poder crecer? Y lo primero, siempre con ese tema de volver a lo básico, porque mucha gente se olvida. O sea, lo primero que hay que preguntarse como accionista es ¿para qué estoy invirtiendo en una empresa? ¿Para qué tengo acciones en una empresa? Y mucha gente, increíblemente, contesta para tener utilidad. ¿Ok? Y eso no es verdad. Una empresa está para que tú te hagas más rico, pero teniendo utilidad no garantiza que te hagas más rico. ¿Qué es lo que garantiza hacerte rico cuando tú inviertes en una empresa? Pues básicamente que esa empresa genere valor, que esa empresa cree valor. Ahora, mucha gente dice, bueno, ese concepto es medio gaseoso, crear valor, ¿qué cosa es? Bueno, es muy fácil. Crear valor es que tu empresa rinda una rentabilidad mayor que el costo de los recursos que tú has empleado para financiar. ¿Ok? Entonces, aquí hay que desbancar algunos mitos. El primer mito es que tener rentabilidad es importante. Sí, es importante, pero una empresa puede tener rentabilidad y aún así estar destruyendo valor. Un ejemplo muy simple. Si tú te prestas en un banco, vamos a suponer 1.000 soles y los inviertes en tu empresa y ese banco te cobra 10% por ese dinero, tú al final del primer año vas a tener que devolverle 10% de interés. Pero ¿qué pasa si en ese año esos 1.000 soles que tú invertiste en la empresa te rindieron 5%? Es decir, tuviste rentabilidad de 5%. Entonces, una de los objetivos que mucha gente dice que la empresa está para ser rentable, se cumplió 5%. Sin embargo, tú tienes que pagarle al banco 10%. Entonces, hay rentabilidad, pero esa rentabilidad no alcanza para pagarle al banco. Por lo tanto, estás destruyendo valor. Entonces, lo primero que tienes que tener clarísimo en finanzas post pandemia, pasar de un modo supervivencia a un modo de creación de valor. Ahora, ¿cómo creas valor? Pues definitivamente teniendo un buen CFO, ¿ok? Tener un gerente financiero, y ese gerente financiero primero tiene que ser un estratega, ¿ok? No tiene que ser un bombero financiero. Cuando yo empecé a trabajar, había mucho bombero financiero como CFO. ¿Qué significa ser bombero financiero? Que está solamente para pagar incendios, ¿ok? No había plata para pagar planillas, entonces el banco en ese momento pues no había internet ni había todo ese tipo de facilidad en las comunicaciones. Se calzaba sus zapatillas y se iba a recorrer banco tras banco hasta que algún banco le dé un sobregiro o un adelanto, ¿de acuerdo? Entonces no se enfocaba en el largo plazo, no se enfocaba, estaba enfocado en el corto plazo, no defendía los drivers de generación de valor del negocio, no conocía instrumentos como por ejemplo el manejo del flujo de caja. Muchas empresas se quedan en el análisis de la utilidad. Y ya les he dicho, tú puedes tener utilidad que se refleja en una rentabilidad y aún así destruyendo valor. No tiene conceptos básicos como qué cosa es el EBITDA, qué cosa es el NOPAT, qué cosa es el EVA, qué cosa es el valor presente, qué significa que el valor presente neto sea positivo. Entonces, a ver, pasas de un modo supervivencia a un modo creación de valor.
Segundo punto, tener un buen CFO. Tercer punto, tener 3 cosas. La primera, saber en qué invertir. Una vez que sepas en qué invertir, saber cómo lo vas a financiar. Eso se llaman las grandes decisiones de las finanzas, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento. Obviamente, la decisión de financiamiento, y aquí hay otro error que muchas empresas cometen. Primer error en la decisión de financiamiento. Por ejemplo, decidieron comprar un camión. ¿Ok? Ese camión cuesta, vamos a suponer, $30,000. Primer error. Ellos facturan en soles, se endeudan en dólares. Entonces, ahí lo que se llama, hay un descalce cambiario. Segundo lugar, ese camión les va a durar 5, 6, 7 años, lo financian con un pagaré a 90 días. Ahí hay un descalce temporal. ¿Ok? Entonces, primero una decisión de inversión inteligente, coadyuvada con una decisión de financiamiento que respete el calce monetario y el calce temporal, hace mucho para que crees valor. Y en tercer lugar, no menos importante, el manejo del capital de trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa manejar el capital de trabajo? El capital de trabajo significa que sincronices tus ingresos y los gastos para que nunca te quedes sin liquidez. ¿Ok? Porque tú puedes tener el mejor CFO que te ha hecho tomar la mejor decisión de inversión, te ha hecho tomar la mejor decisión de financiamiento y aún así la empresa quiebra. ¿Por qué? Porque se descuidaron del manejo de capital de trabajo. ¿Ok? Ahora, manejar el capital de trabajo significa echarle el ojo a 3 elementos que son importantísimos. La caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. ¿Ok? En el tema de la caja, tener la caja mínima necesaria. Si tienes mucha caja, estás haciendo daño a los accionistas. ¿Por qué? Porque esa plata está ociosa. Porque esa plata, ¿cuánto renta en un depósito de ahorros? 1%. O sea, los accionistas tienen unas expectativas de rentabilidad mayores de 1%. Por lo tanto, mantener caja ociosa es perjudicial para la empresa. No debes tener ni poca caja ni mucha caja. Y obviamente depende de cada empresa el manejo de la caja mínima. Normalmente se maneja en términos de días venta, ¿no? Normalmente se dice yo voy a mantener una caja mínima de 15 días venta, 20 días venta. Eso ya depende de la naturaleza de cada negocio. ¿Ok? Entonces el tema de la caja ahí está. Cuentas por cobrar. Obviamente tú necesitas darle crédito a tus clientes. Porque si tú dices yo solamente voy a vender en efectivo, pues evidentemente muchos clientes no te van a comprar, porque los clientes obviamente van a comprar más a aquellas empresas que les den las facilidades correspondientes. ¿Ok? Entonces, darle las facilidades correspondientes significa tener una muy buena política de créditos y cobranzas. ¿Qué significa una buena política de créditos? Tener clarísimo que la evaluación de un cliente viene por 2 preguntas fundamentales. ¿Quiere pagar? Puede pagar. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que el cliente quiere pagar y puede pagar, dale el crédito. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo lugar, una política eficiente de cobranza. A ver, por experiencia propia te digo, una cuenta por cobrar que ha vencido más de 60 días ya es muy difícil de cobrar. ¿Ok? Entonces tienes que tener un mecanismo eficiente de cobranza que te permita hacer un seguimiento al milímetro y cobrar antes de que pasen 60 días. Claro, algunos me podrán decir, no, 60 días no, 90 días, pero conforme vas aumentando el plazo del impago, la probabilidad de pago se va reduciendo cada vez más. Entonces, si tú tienes cuentas por cobrar de 90 que han vencido hace 90 días, pues lo que tendrías que hacer sería mételas a cobranza judicial, entrégaselas a una empresa de cobranza que lo va a hacer mejor que tú y probablemente te va a pagar una fracción, porque obvio, está corriendo riesgo, pero por lo menos tienes algo de plata. Y por último, el tema de inventarios. El tema de inventarios, ok, ¿qué significa tener inventario? Significa que tienes las materias primas, los productos terminados que te permiten seguir entregando los bienes y servicios por los cuales tú tienes tu empresa. Entonces, no necesitas tener mucho inventario, ni tampoco puedes tener poco inventario.
tienes que pasar de tener inventario por si acaso, es decir, imagínate que yo tengo un catálogo de productos de 100 productos y en esos 100 productos tengo inventario. ¿Por qué? Porque de repente dices, de repente el artículo 100 me lo van a pedir, de repente. Pero si tú revisas históricamente, el artículo 100 te lo piden una vez cada un año. ¿Ok? Entonces, ¿para qué tienes inventario de ese artículo? Tienes que pasar de un por si acaso, tener un inventario por si acaso, a un inventario de lo que realmente se mueve. Porque es increíble la cantidad de inventario que tiene la empresa, es capital inmovilizado. Y ese capital inmovilizado tú lo podrías estar utilizando en otras condiciones, ¿no? Entonces, ya sabes, pasas de un tema de supervivencia a un tema de creación de valor, contestando 3 preguntas, y una de las preguntas claves es básicamente cómo manejo el capital de trabajo, coloquialmente, cómo hago para nunca quedarme sin plata para seguir operando el negocio. Ok, Paul. Gracias por esa respuesta, porque vamos a estar entonces dando un enfoque general al tema que vamos a estar desarrollando. Y bueno, ya de alguna manera ya lo has dicho. Por ejemplo, yo te digo, cuando una empresa se ve interrumpida, o un grupo de empresas, como ha sido en el Perú y en el mundo, fue interrumpida su accionar, decimos, ¿no? Y la pandemia produjo eso, interrumpió de un momento a otro. Y el tiempo para volver a la normalidad todavía sigue siendo una incógnita para volver a esa normalidad. Y bueno, y ya tú lo has dicho, yo lo había mencionado antes, como tu columna periodística dice de regreso a lo básico, pero yo ahora en esas condiciones que queremos volver pronto a esa normalidad, le agregaría el término recargados, porque por ahí podría haber una persona que tiene bastante experiencia antes de la pandemia y diría, sí, pues yo antes trabajaba de esa forma, pero ahora me es difícil, entonces hay que recargarse, ¿no? ¿Qué opina de eso? Bueno, definitivamente, yo creo que hay un antes y después en muchos negocios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación, sin ir muy lejos. En el tema de la educación, antes de la pandemia era 100% presencial, ¿de acuerdo? Y ahora, por el tema de la no presencialidad, por el tema de la virtualidad, hasta el año pasado, el 100% de los cursos eran virtuales. ¿Ok? Entonces, ahora se está regresando paulatinamente a las clases, pero las universidades evidentemente van a cambiar su modelo de negocio. Va a haber clases presenciales, pero también va a haber un buen porcentaje de clases virtuales. ¿Ok? Entonces, el modelo de negocio cambia de acuerdo a los tiempos y si cambia para la educación, va a cambiar para un montón de empresas. ¿Ok? Entonces, evidentemente tú lo que tienes que hacer es saber adaptarte. Porque si tú quieres hacer los negocios como eran antes de la pandemia, probablemente te vas a encontrar con una situación que el mercado no lo va a aceptar, porque el mercado se ha acostumbrado a otras cosas. Entonces, es verdad lo que tú dices, o sea, también hay que saber adaptarse, saber leer el entorno, saber cómo ha cambiado el entorno y evidentemente enrumbar hacia ahí. Porque los que no sobreviven los que son más fuertes, sobreviven los que saben adaptarse. ¿De acuerdo? Entonces, hay empresas muy fuertes que han caído, ¿no? Kodak era un monstruo cuando nosotros éramos jóvenes. Cámaras fotográficas era sinónimo de Kodak. Kodak no se supo adaptar a los tiempos, salió el tema de la fotografía digital, no quiso aprovechar ese filón, a pesar que ellos lo descubrieron, ¿eh? Muy poca gente sabe eso, pero Kodak sacó la primera cámara digital. Pero ¿qué dijeron? Uy, si saco esta cámara digital, voy a canibalizar mis negocios de la cámara análoga, ¿no? Entonces, no lo sacaron y obviamente hubieron competidores que sí lo hicieron. ¿Y ahora qué es Kodak? Kodak no es nada. Entonces, hay que saber adaptarse, hay que saber leer el entorno, porque ya saben, no sobreviven las empresas más fuertes, sino sobreviven aquellas que saben adaptarse a un entorno cambiante. Mira, es importante lo que mencionaste hace un momento y para nuestra audiencia, sobre todo para los, siempre digo, hay que dirigirnos también a las personas jóvenes, a las nuevas generaciones. Este término, este concepto del EVA, ¿no? Del Economic Value Added, ¿no? Del valor económico agregado o añadido, debe ser muy importante tenerlo en cuenta.
porque si estamos pensando que los parámetros que conforman es el EVA, justamente hay que todos tenemos que controlarlos. Y, por ejemplo, el caso de tener la utilidad neta después de impuestos como el pivot, vamos a decir de ahí, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando la empresa tiene deuda, posiblemente ya, y una deuda que pueda demorar en pagar, quizás ese EVA no sea tan dinámico como se espera, ¿no? Ujú. Mira, lo que pasa es, el EVA es clara. A ver, en finanzas tú tienes que invertir en, valga la redundancia, inversiones que creen valor. ¿De acuerdo? Ahora, crear valor, repito, es que tu empresa rinda más que el costo de los recursos que tú utilizaste para financiar. Eso es crear valor. Y eso es importantísimo. Muchas personas no tienen claro el concepto. Repito, mucha gente cree que las empresas están para generar utilidad. No, las empresas están para hacer más ricos a los accionistas a través de la creación de valor. Dicho esto, la creación de valor tú la puedes medir a través de dimensiones. La primera es una empresa en marcha y otra los proyectos de la empresa. Cuando estamos hablando de proyectos de la empresa, yo recomiendo el valor presente neto. Cuando estamos hablando de empresas en marcha, si tú quieres ver si tu empresa ha generado valor, utiliza el EVA. ¿Qué cosa es el EVA? El EVA básicamente es el NOPAT. ¿Qué cosa es el NOPAT? Es la utilidad operativa después de impuestos, Uh-huh. menos el capital invertido, ¿ok? Que es el activo menos los pasivos espontáneos, multiplicado por el costo de los recursos. Entonces, si tú te das cuenta, si tu NOPAT fue 20 y el costo de los recursos es 10% y tu capital Costo. y tu capital invertido es, vamos a suponer, 20%, ¿ok? Perdón, 20. Entonces, 20 por 10 es 2. Entonces, eso es lo que te está costando invertir ese capital. Si tú has obtenido 10, 10 menos 2, 8. Entonces, has tenido una generación de valor de 8. 8 por encima de lo que te ha costado financiar tu capital. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante conocer ese tipo de indicadores de creación de valor y no quedarse, repito nuevamente, en el tema de la utilidad. ¿Ok? Entonces, la utilidad no es un buen predictor porque la utilidad es un concepto contable y que no refleja realmente, este, no refleja realmente la generación de valor del negocio. Ahora, para el caso, así como en tu caso que te dedicas a los proyectos, igual a los que nos dedicamos justamente a esta disciplina financiera de valor proyectos, eh, alguien podría estar diciendo, yo como vuelvo a la normalidad si tuve un problema grande, justo cuando estaba en el año 19, por poner un ejemplo, había hecho un buen proyecto, ya había invertido porque sabía que el mercado iba a responder y me encuentro con esta pandemia. Y ahí estaban ya mis inversiones, ya estaba mi financiamiento, y por supuesto que hubo acá, y con mucha crítica, lo de Reactiva Perú, pero bueno, por ahí podría ser que también se vea algo eso. Paul, ¿cómo le diríamos a esas personas que ahora le decimos vuelve a la normalidad cuando de repente para ellos llegaron a la quiebra? Ok, o sea, ahí hay dos situaciones, ¿no? La primera situación es que tú tenías el proyecto, lo habías evaluado, pero todavía no lo habías ejecutado. Ahí es más fácil, el consejo es vuélvelo a evaluar bajo esta situación, ¿no? Bajo este entorno que ha cambiado prepandemia, pospandemia, evidentemente no es lo mismo. Entonces, vuélvelo a evaluar y si aún así genera valor, pues vamos adelante. Lo más complicado es que si tú ya invertiste, ¿ok? Ahí el tema es bien simple. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema. Y si tú has financiado ese proyecto, lo primero que tienes que hacer es presentarte en el banco. ¿Ok? Yo he trabajado en bancos y nosotros valorábamos mucho a las empresas proactivas antes que las empresas reactivas. ¿Qué cosa es una empresa proactiva? Una empresa que sabe, que ha hecho su proyección y sabe que va a tener problemas de acá a 3 meses, por ejemplo,
cuando venga el pago de la cuota, pero se presenta en marzo, cuando recién el problema va a surgir en junio, pero ella ya lo sabe. Entonces, en marzo se presenta y te dice, bueno, esto es lo que yo tengo, este es el problema que yo tengo, ayúdame a salir. Muchas empresas no hacen eso. Las empresas no quieren ver el problema hasta que realmente se les estrella en la cara. Eso quiere decir, en mi ejemplo, en junio recién la empresa va a decir, uy, tengo que ir al banco. O de repente ni siquiera va al banco, ni siquiera le da la cara al banco. Entonces, es sumamente importante que la empresa reconozca que tiene un problema. Es sumamente importante que se acerque al banco. Es sumamente importante que traiga un planteamiento. Mira, no te voy a pagar en 3 meses, te lo voy a pagar en 6 meses, fracciónamelo, no importa. De repente el banco no hace lo que la empresa ha sugerido y le presenta otra cosa, pero yo les aseguro que los bancos valoran mucho este tipo de comportamientos de las empresas que no dejan que los problemas, que enfrentan los problemas antes que surjan porque tienen una buena planificación financiera, ¿no? Ok. Ahora se dice que siempre de las crisis salen las oportunidades, ¿no? Porque esto nos va a llevar a ver cómo se estaría ahora proyectando cuando ya se quiera tener nuevas líneas de negocio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y el riesgo siempre va a estar eh, por ahí con un tema que aparece como fue la pandemia. ¿Qué te parece? Totalmente, o sea, a ver, uh, si tú quieres generar nuevos negocios, evidentemente vas a tener que evaluarlos. ¿Qué significa evaluarlos? Significa, o sea, las evaluaciones significan tres cosas. Proyectar un flujo de caja, incorporar el riesgo, ¿ok? Y eso es lo que tú estás hablando, o sea, porque el riesgo es la posibilidad que no ocurra lo esperado. Y evidentemente, toda decisión conlleva riesgo. Entonces, a tu proyecto hay que incorporarle el riesgo. Y el tercer pilar es determinar bien la tasa de descuento. Ahora, muchos dicen, ¿qué cosa es la tasa de descuento? No entiendo. Es la valla de rentabilidad. Es la valla de rentabilidad que el proyecto tiene que superar para crear valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el costo de los recursos que tú estás metiendo en el proyecto? Si, por ejemplo, el costo de los recursos es 15 y tu proyecto rinde 20, pues evidentemente pues, hay una generación de valor. Entonces, pero regreso, el tema esos son los tres pilares que se utilizan, que digamos, son la base de una buena evaluación de proyectos. Entonces, si tú quieres evaluar un proyecto, tienes que hacer las tres cosas. Mucha gente no evalúa proyectos, mucha gente dice, veo que mi competencia está haciendo eso, debe ser bueno si todos lo están haciendo, entonces lo voy a hacer. Ese comportamiento de manada que muchas personas tienen, y vamos, lo tienen porque somos humanos y los humanos somos animales, racionales, pero animales. Entonces, evidentemente tenemos ese comportamiento de manada. Si nosotros vemos que muchos están haciendo algo, nosotros vamos a decir, debe ser por algo. Y si todos lo están haciendo, yo también lo quiero hacer. Ese es un comportamiento que en finanzas no debería ser. Entonces, mucha gente ve alternativas, no las evalúa bien, se mete, se endeuda y evidentemente tiene problemas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, oye, si esas empresas están haciendo esas actividades, deben ser buenas, pero un pasito para atrás para evaluar, de acuerdo a mis condiciones, si para mí eso también va a generar valor y va a permitir que yo me haga más rico, ¿no? Paul, ya que hablamos de evaluación de proyectos, aprovecharía en que haya un mensaje de tu parte, por ejemplo, para los sectores de empresas como las pymes, que muchos no tienen idea y cuando se les habla de evaluación de proyectos, piensan que están hablando de algo que solamente lo manejan los teóricos y nada más. Pero por ahí quisiéramos puntualizar un mensaje tuyo para esos sectores, porque ahora, aun cuando no nos estén viendo mucha gente de esos sectores, acá queda pues una grabación que después van a seguir viendo. Comentarios. Mira, sí, a ver, lo primero, la falta de educación financiera
de algunos pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios, es clamorosa, ¿de acuerdo? Básicamente ellos son empíricos, han hecho su negocio, a algunos les ha ido muy bien, otros les va muy mal, y es por eso que el Perú dicen que es un tema, un país de emprendedores, pero es porque en realidad somos recurseros, ¿no? O sea, me va mal, automáticamente cierro esto y me voy a otro lado. ¿Y por qué? Porque realmente hay una falta de educación financiera importante. Entonces, mi primera recomendación para aquellos pequeños y microempresarios, pues que sigan cursos iniciales de finanzas. Nadie les va a pedir a ellos que entren a cursos de finanzas avanzadas en donde vean pues Modigliani Miller o KPM, eso no. Pero sí, por ejemplo, un curso de finanzas que existen en muchas instituciones, le ponen finanzas para no financieros, finanzas básicas, finanzas para principiantes, no lo sé, en donde les enseñen varias cositas. Les enseñen a leer estados financieros, porque mucha gente ni siquiera sabe si está ganando o perdiendo, ¿ok? Solamente sabe que tiene plata o no tiene plata. En segundo lugar, a, a leer estados financieros el primero, a analizar estados financieros el segundo, saber, una vez que tienes estados financieros, si estás bien o estás mal. En tercer lugar, a proyectar un flujo de tesorería, que es diferente a un flujo de caja para un proyecto. Un flujo de tesorería es cortísimo plazo. Entonces ahí tú, y eso quiero traer a cuento porque un compañero mío de colegio me contactó, me dijo que tenía una empresa que le estaba yendo más o menos bien, pero que él sentía que el tema no, digamos, escapaba porque estaba teniendo mucha facturación y tenía miedo de que las cosas se le vayan de la mano. Entonces lo primero que le pregunté es, ¿tú haces estados financieros? Sí, mi contador lo hace. ¿Sabes analizarlos? No. Entonces le digo, ¿haces flujos de caja? No. Entonces, ¿cómo sabes si de acá a 3 meses vas a tener o te va a faltar plata? No lo sé. En el momento que llega voy a saber que tengo plata porque abro el cajón, abro la caja fuerte, o veo los estados, mi cuenta corriente y ahí tengo plata. Entonces, te das cuenta. Y esta persona facturaba, tenía un negocio que facturaba 200.000 soles mensuales, ¿ok? No, 200.000 soles anuales, perdón. Con perspectivas de ir a 300.000 soles. Entonces, una persona que tiene ya un negocio de esa magnitud tiene por obligación que conocer conceptos financieros. Repito, nadie les pide que vayan a un curso de finanzas avanzadas, pero sí por lo menos un curso de finanzas para no financieros en donde pues tengan los rudimentos básicos que les permitan navegar. Ahora, temas más complicados, por ejemplo, una evaluación de proyectos, pues hay empresas, hay consultores que te pueden hacer una evaluación de proyectos sin problema. No te pide, yo no te pido que tú lo hagas, pero por lo menos sepas que tienes que hacer una evaluación de proyectos y que existen personas que te pueden hacer la evaluación de proyectos, obviamente con los honorarios respectivos, ¿no? Pero, eh, repito, micro, pequeños empresarios deberían, por convicción, conocer finanzas básicas, el ABC de las finanzas, ¿de acuerdo? Así como las personas, como estábamos hablando antes de que saliéramos al aire, muchas personas no hacen presupuestos. Entonces, no saben qué es lo que va a pasar de acá a 2 meses y a veces ni siquiera saben si están teniendo plata para pagar sus gastos básicos o están gastando en lo que se llaman los gastos hormigas, que son gastos tontos, pero que se van llevando la plata. Si tú no haces un presupuesto, nunca lo vas a saber. Y no haces presupuesto porque no tienes, pues, educación financiera. Y no tienes educación financiera porque en el colegio no había educación financiera o porque en las universidades o en los institutos las finanzas que les han enseñado de repente les ha parecido tan esotéricas que automáticamente han dicho, no, esto conmigo no va. Entonces, hay que acercar las finanzas al público, a la gente, y un poco el blog
que escribía en gestión, le puse de regreso a lo básico, porque realmente lo que quería era acercar esos conceptos a la gente para que los utilice y los utilice para saber si está generando valor o no está generando valor su negocio, porque si no genera valor, mejor cerrarlo, porque la quiebra está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ok. Siempre que estoy conversando con mis invitados sobre temas financieros, digo, en el área financiera de una empresa no debemos estar en una burbuja. Y viene la pregunta, entonces, ¿qué pasa cuando entre las áreas se toman algunas decisiones que van a influenciar directamente, vamos a decir, a la caja, para hablarlo ya en términos puntuales? Paul, ¿cómo Ok, debería manejarse esto en términos de los representantes de las diferentes áreas para que no lleven a tener obligaciones que de repente empiezan en el cortísimo plazo, ¿no? excelente pregunta, excelente pregunta. Y regreso al inicio, o sea, tener un buen CFO significa tener una persona, un estratega, y que esté, que prácticamente sea el gerente general adjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las decisiones que se tomen tienen que pasar con el visto bueno, o sea, todas las decisiones que se tomen que tengan impactos en los resultados o en el efectivo del negocio tienen que tener el visto bueno del gerente financiero. Por ejemplo, si el área comercial ve que la competencia está empezando a dar 60 días de crédito y ustedes o tú normalmente das 30, entonces evidentemente el comercial va a presionar para que los términos de crédito se amplíen de 30 a 60. Ok, muchas empresas dicen, eso es responsabilidad del comercial. No, eso no es responsabilidad del comercial. El comercial propone, pero el gerente financiero tiene que decir, oye, esto, uno, me va a generar menos caja en el corto plazo. Y dos, me va a generar más capital de trabajo. Y ese capital de trabajo lo voy a tener que financiar. Y ese financiamiento me va a costar. Y ese costo me va a afectar la caja. Entonces, tiene que haber ahí un análisis beneficio-costo de si aumentar el periodo de crédito de 30 a 60 días, cómo impacta a los resultados y a la caja del negocio. Pero si la decisión solamente la toma el área comercial y el gerente financiero se encuentra bajo un hecho consumado, pues evidentemente ahí hay problemas. Entonces, la pregunta que tú me haces, que es sumamente pertinente, tiene una respuesta. El gerente financiero o el CFO, como quieras llamarlo, tiene que estar involucrado en decisión, en toda decisión que impacte en los resultados o en la caja del negocio. Estaba por ahí mi pregunta por ver el lado humano. Quizás nosotros no somos tan psicólogos para llegar a ese tema, pero a veces dicen, lo que pasa es que se están buscando el tema de los bonos. ¿De los bonos? Reconocimiento de la labor de cada jefe de área, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, o sea, ok, yo sí creo que una buena labor tiene que ser premiada, ¿no? Pero, a ver, es como a los vendedores antiguos. A los vendedores antiguos se les premiaba por las ventas, ¿de acuerdo? Entonces ahí se generaba, aparte de su sueldo, aparte de sus comisiones, probablemente se les daba un bono en función al nivel de ventas. Y ahí se generaba un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque el vendedor solamente quería vender. O sea, mientras vendiese más, iba a ganar más. Entonces ahora las empresas han reconocido que una parte es la venta y otra parte es la cobranza. Entonces, no solamente tienes que vender más, sino aquellos a los cuales tú les has vendido más, tienen que pagarte. Entonces, existen mecanismos que hacen de que la responsabilidad sea compartida y en mi ejemplo, un vendedor ya no solamente se va a dedicar a vender, sino a tener cuidado de que esa nueva venta sea clientes que van a pagar, porque de ahí depende su bono, ¿no? Entonces, el tema de los incentivos, yo estoy totalmente de acuerdo con los incentivos. Es decir, muchas empresas, obviamente pequeñas y micros no, pero medianas y grandes, cuando contratan a los gerentes, te dicen, ok, tu sueldo es tanto y tienes 2 sueldos, 3 sueldos, 4 sueldos, dependiendo de cumplas las metas. Pero ojo, esas metas
tienen que ser diseñadas de tal manera que no causen problemas en el largo plazo al negocio. Porque si tú eres un gerente general que tu bono está atado a la utilidad y viene el gerente de mantenimiento y te dice tenemos que hacer el mantenimiento de las máquinas y tú dices este año no, porque si no hay gastos, evidentemente la utilidad te aumenta y te ganas tu bono, pero eso ha generado un problema porque las máquinas no tuvieron mantenimiento y el próximo año probablemente o se malogren o gastes el doble en el tema de mantenimiento, pero el bono ya lo ganó el gerente general. Entonces, el tema de los incentivos, eso en finanzas se llama, en economía, se llama el problema de agencia, ¿no? Cómo hacer que los gerentes y los accionistas tengan los mismos objetivos en el largo plazo. Ok, Paul, ya para terminar, digo, entonces solamente ya algunas palabras finales de consejos para novatos y no novatos en el tema. Bueno, realmente, o sea, lo primero que tienen que tener claro es de que las empresas no están para solamente tener utilidades, sino para hacerlos más ricos a través de la creación de valor. Segundo lugar, si no conoces de finanzas, te recomiendo enfáticamente que te metas a un curso de finanzas básicas, no finanzas avanzadas. En tercer lugar, todos tus objetivos tienen que estar centrados en contestar tres preguntas. La primera es en qué invertir, la segunda, cómo financiarlo y la tercera, cómo tener siempre liquidez de tal manera que nunca deje de pagar mis cuentas. ¿Ok? En cuarto lugar, tienes que tener claro de que el mundo ha cambiado. El mundo 2019, prepandemia, no es igual al mundo 2022, post-pandemia. ¿Ok? Y por lo tanto, tienes que entender claramente qué es lo que ha cambiado y adaptarte. Si no te sabes adaptar, probablemente la quiebra de tu empresa esté en la vuelta de la esquina. Y por último, siempre utiliza indicadores de creación de valor. Si tu empresa está en funcionamiento y quieres ver si esa empresa crea valor, utiliza el EVA. Ok, si estás evaluando un proyecto, utiliza las técnicas de evaluación de proyectos, es decir, genera un flujo de caja, incorpora el riesgo, determina la tasa de descuento, ¿no? Y nunca se olviden, no dejen de lado a los grupos de interés que están alrededor de la empresa. Mucha gente dice, ok, me has convencido, Paul. O sea, la empresa está para hacerme más rico, pero no me importa absolutamente nada más. No, hay una corriente que ahora se llama el capitalismo responsable. El capitalismo responsable dice, reconoce que las empresas están para hacer más ricos a los accionistas, pero siempre y cuando no descuide a los grupos de interés, es decir, a los trabajadores, a los proveedores, a los acreedores, a la sociedad o a la comunidad, al Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente necesitas que tu empresa te haga más rico, sino también necesitas que tus trabajadores ganen un salario digno, que a tus proveedores le pagues a tiempo, que tengas buenas relaciones con la comunidad, que pagues tus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense, la visión egoísta ya no va más. Es una visión que está matizada con que también tienes que cubrir los intereses de lo que en términos financieros se llaman los stakeholders, que en castellano son los grupos que están, grupos de interés que están alrededor de la empresa, que son proveedores, trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Ok, Paul, muchas gracias nuevamente. Ha sido muy aleccionador tu participación y sé que muchos van a estar siendo beneficiados con todos estos conceptos y experiencias contadas. Gracias, te mando un abrazo, que estés bien. De igual manera, muchísimas gracias por permitirme compartir estos temas con tu audiencia. Será hasta la Ok, próxima. Gracias, ok. Jacinto. Cuídate. Chao, Paul. Bueno, amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado entonces y les agradecemos su participación y queremos anunciar que para la próxima semana, el otro jueves, dentro de nuestras charlas de finanzas, vamos a estar tratando el tema
el planeamiento financiero empresarial, también con un especialista, y seguiremos en el tema de los negocios. Gracias. Buenas noches.